Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Barranca, en el distrito histórico de Supe Pueblo. Y hasta aquí ha aceptado llegar nuestro entrevistado, Lucho Oces, a quien estimamos mucho por la predilección que tiene por la historia local y la historia del Perú, y que el día de hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario dentro de la independencia del Perú. Nos referimos nada más y nada menos a quien en el transcurrir del tiempo los supanos han llegado a admirar y querer, que es la estatua que está antecediéndonos, que es Francisco Vidal de la Hoz, ¿no? Así está dentro de la biografía oficial. Lucho Oces, muchas gracias por estar aquí en la provincia hermana de Barranca para poder conversar de la biografía y las hazañas militares y políticas de este personaje fundador de la independencia. Encantado de estar acá contigo, Elvis, y la verdad es una simpaticísima idea estar sentado aquí al lado, a los pies de Francisco Vidal de la Hoz, ¿no? Me siento muy honrado de estar en la Plaza de Armas de Supe, a la vista de todo lo que pasan, y la verdad es un personaje y una personalidad histórica nimada por la gloria y la leyenda, el gran supano Francisco Vidal de la Hoz. Muy bien, empezamos con algunos datos biográficos, a ver si acierto, ¿no?, dentro de las características que tiene Francisco Vidal. Él inicia su vida pública a muy temprana edad y en una circunstancia bastante trascendental. España iba perdiendo el poder político y militar en sus colonias, y aquí en América Latina había varias corrientes libertadoras. Dentro de ese contexto nace Francisco Vidal como un personaje que en su juventud, en su adolescencia, habría sido un excelente jinete y también un agricultor. ¿Eso es cierto? A ver si nos ahondas un poco en la información. Bueno, sí. Francisco Vidal nace el 2 de abril de 1800, empezando el siglo XIX, año 1800, y fallece, nace en Supe, por cierto, y fallece en Lima el 23 de septiembre de 1863. Lógicamente a la edad de 63 años, ¿no? Francisco Vidal de la Hoz, es verdad, era un hombre de campo, y su casa está aquí cerca, en la campiña de Supe, ¿no? Ahí existe un pequeño obelisco que está colocado, aunque ya no es propiedad de la familia de Vidal, el predio. Sin embargo, está colocado allí un obelisco que conmemora el lugar donde nació, donde creció, donde vivió sus primeros años y dio sus primeros pasos Francisco Vidal de la Hoz, en la campiña de Supe. De modo que efectivamente era un hombre de campo, un hombre laborioso como son los hombres del campo, un hombre disciplinado, un hombre acostumbrado al trabajo rudo, duro, ¿no? Efectivamente, y un hombre también pues con todas las características espirituales que tienen los hombres que trabajan la tierra, ¿no? Hay algunas hipótesis que dicen que él habría sido parte de una familia de ganaderos y agricultores. Bueno, en realidad no era un hombre de pueblo. Aquí en esta plaza de Supe que nos honramos de estar esta tarde, se realizó el cabildo de Supe el 5 de abril de 1819.
En la famosa proclama o el grito de libertad de acá de Supe. El grito de libertad de Ahora, Supe, te o pregunta- la primera proclamación de independencia, dicen algunos, ¿no? En realidad, pues, es lo que es cierto y que es incontrovertible, es que en este espacio histórico, ¿no?, un grupo de supanos rechazó el gobierno colonial español, asumió la causa de la independencia con la presencia de la expedición del crucero naval de Lord Thomas Cochrane, Cochrane, que estaba aquí, el inglés, enviado por San Martín, Claro. desde Chile, con Bernardo Higgins, y Vidal y Laos era un hombre de pueblo. Antes de ingresar a esa etapa del ingreso público, dos datos biográficos que quiero considerar a tu criterio y a tu análisis, Lucho. Es cierto que él fue un excelente nadador también, o sea, se le consideró en esa época un excelente nadador, Bueno. un excelente jinete, un agricultor. Y además, otro dato biográfico que quiero corroborar, contrastar con las memorias que tú tienes, también habría estudiado en el convicto Santo Toribio. En el seminario Santo Toribio. Ujú. Sí existe una versión que señala lo que tú acabas de decir, pero lo que sí es cierto es que como hombre de pueblo, como hombre de campo, y Supe tiene campiña, pero Supe tiene playa también. Tiene una línea de playa y tiene un mar en el cual obviamente los hombres de este lugar han tenido una relación muy directa siempre con los frutos del mar, con la pesca, y también con las actividades que se desarrollan en el mar, en todo caso la natación. Claro. Y quiero decirte una cosa Pero más. sí está confirmado que era un excelente nadador. Está confirmado y corroborado por la siguiente información que voy a precisar. En 1820, unos meses antes que San Martín venga en la expedición libertadora que tocó tierra en Pisco el 8 de septiembre de 1820, Vidal fue enviado al Perú por San Martín para ir abriendo camino, ir constatando el estado de la opinión y zozobró Antes que venga toda la comisión de toda la Chile, expedición libertadora toda la de San Martín. expedición de Chile. San Martín. O sea, él Ya. fue comisionado Así es. para dos cosas. Vino a hacer trabajo de difusión con los patriotas y trabajo también De capturas en el mar. y zozobró su embarcación en Guarmey. Guarmey, En Guarmey, claro. en la zona de las Zorras, Y fue Y se atrapado sa- por unos bandoleros. y se salvó nadando en el mar gracias a las grandes cualidades Que él tenía. físicas que él tenía. Bueno, ya nos hemos pasado un poco a ese contexto, pero volvemos. Ahora sí. Retornamos. El 5 de abril de 1819 Así es. llega aquí Lord Cochrane. Llega aquí Lord Cochrane. Y es allí Ya- donde él puede observar desde lejos esa gesta. No. ¿O cómo sucedió? Claro. Mira, el contexto es el siguiente. Lord Cochrane llega a Supe el 5 de abril por información dada desde la caleta desde la bahía de Huacho, el pueblo de Huacho, por los naturales originarios de Huacho, que indican que en el río Pativilca había un navío de la Compañía de las Filipinas Ya. que tenía un cargamento con un tesoro español. La Compañía de las Filipinas era una compañía española, Ya. ¿no?, que hacía el comercio de mercancías entre las Islas Filipinas, que eran posesión española, con el Virreinato del Perú. Y efectivamente, Cochrane, al enterarse, se dirige desde Huacho con la Almiranta, que era la nave O'Higgins, ¿no? Bautizada así en fragata- Chile. La fragata O'Higgins, así es, bautizada en nombre del primer presidente de Chile, que fue el que financió la expedición de Cochrane en 1819 y de San Martín en 1820. Dejando en casi la ruina familiar, ¿no? La fortuna de los Higgins. Sí, porque él había sido hijo de un virrey del Perú. Ahora, la Ambrosio O'Higgins. pregunta es, ¿en qué parte de la historia alguien se puede desprender de toda su fortuna para iniciar una gesta independentista para todos, ¿no? Efectivamente, es un dato histórico que es muy revelador del compromiso
y de la dimensión de los hombres que pasan a la historia. Que van a hacer la independencia americana. Que pasan a la historia. Que pasan a la historia, efectivamente. Muy bien. Entonces, volviendo a ese pasaje histórico. El 5 de abril de 1819, aquí en el puerto de Supe, en esta plaza de armas de Supe, se reúne el Cabildo de Supe. Y este Cabildo de Supe se reúne en el contexto en el cual, como repito, el propio Lord Cochrane había estado en el río Pativilca capturando el barco mercante español, en el cual recogió la suma de 70,000 pesos, ¿ya? Que era un tesoro, un tesoro de la época, y la información, repito, la dieron en Huacho los naturales del barco que se encontraba aquí, y ya se había producido unos días antes la toma de Huaura por Robert Foster, encargado por Cochrane de castigar a la guarnición realista española que había fusilado 5 huachanos en la playa de Huacho por ayudar la expedición de Cochrane. Habían huido ya pues los españoles de Huaura, ¿no? Muchos que pudieron llegaron a huir. Así es. Entonces vienen a Supe el bloque de Cochrane y ya está en Huacho desde el día 27 y 28 de marzo. De modo que la noticia estaba en Supe ya varios días. Y ese día 5 de abril, Cochrane captura el barco en Pativilca y viene a Supe, y en ese contexto es que el pueblo de Supe se reúne. Va a reunirse en cabildo en esta plaza, y Francisco Vidal, Andrés Reyes Buitrón, el chancayano que tenía hacienda en Chancay y tenía hacienda aquí en Supe, que no era un hombre de pueblo como Vidal, que no era un agricultor como Vidal, era un intelectual, era un hacendado, y tenía también el intelecto propio y la capacidad económica para sustentarse, ¿no? Entonces, Francisco Vidal y Laos, Andrés Reyes Buitrón, el cura Cayetano Requena, que luego va a ser capellán del Ejército Libertador, ¿no? Y párroco de Supe, Luis el Inglés, el Sambo Luis Risco y otras personalidades más cuyos nombres no han sido rescatados, ¿no? Hacen la jura de la independencia aquí en esta plaza de armas de Supe. En esta misma plaza donde estamos el día de hoy. En esta misma plaza donde está el bronce que hace honor pues a Francisco Vidal y Laos. Ese 5 de abril entonces es significativo para este pueblo porque es uno de los primeros inicios de la gesta independentista. Así es, ¿no? Así es. Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, ¿no? De la Puente y Candamo, y la mayoría de historiadores peruanos reconocen y resaltan y ponen en letras claras, ¿no?, el nombre de Supe en la historia del Perú, por cuanto es el primer lugar en la etapa sanmartiniana, hay que decirlo también, donde se va a producir la jura de la independencia, el grito de libertad, la proclamación de la independencia, el nombre que queramos ponerle, pero que se significa la demostración cabal del pueblo de Supe de romper y quebrar el orden colonial español y entrar a asumir la independencia y la libertad del Perú y de América. Muy bien. Volvemos al contexto de Francisco Vidal. ¿Francisco Vidal participó o estuvo de observador de ese grito, esa proclama a la llegada de Lord Cochrane? Porque era muy joven. Claro. ¿Cuántos años tendría? ¿20, 21? Claro, efectivamente, tenía 19 años. 19 años. Imagínate. Había nacido en 1800, claro. Tenía 19 años. Pero el hombre de campo asume responsabilidades desde muy temprana edad. Aún hoy, aquellos que viven en el campo a los 7 años ya están trabajando la tierra, están pastando el ganado, y si son mujeres, están haciendo la labor de la cocina, claro, y la labor de la lavandería. Hay mayor responsabilidad en el campo. Hay mayor responsabilidad en el campo. De modo que la madurez. Pero ¿cuál fue su participación? ¿Se ha escrito dentro de las memorias que has podido leer? ¿Él participa como un actor principal de esta gesta o es que es parte del público Francisco Vidal de Laos? Bueno, él forma parte, obviamente, del conjunto de la actividad, y forma parte probablemente en un rol
que en este momento no está claro, pero que sí es un rol que le va a servir a él para comprometerse. Ahí empieza a beber de la mística. Así es. De la mística independentista. Y asume un riesgo muy grande, que ellos tenían muy en claro, que ellos no podían quedarse en Supe, que ellos tenían que salir de Supe, que ellos si se quedaban en Supe iban a ser fusilados por los españoles, claro, iban a perder la vida. Es como que ahorita... De modo que esa es la decisión que va a tomar el pueblo de Supe, ahora, heroica, histórica y valiente. Si hacemos una analogía, es como si en estos momentos existiera pues un grupo de rebeldes bajo un propósito y el Estado declara pena de muerte a quien sigue ese movimiento. Algo así era. Claro, es un símil. Un símil, ¿no? Un símil. Muy bien, continuando con la vida de Francisco Vidal, él es enrolado como miliciano al ejército de Lord Cochrane como subteniente. En ese grado ingresa al batallón de Lord Cochrane. Claro, mira, Lord Cochrane es fundamental para que el 5 de abril de 1819 se produzca el grito libertario, la jura de independencia aquí en Supe, en esta plaza de armas. Y Lord Cochrane era consciente también de que estos hombres que habían hecho el grito libertario de Supe, que habían conducido, ¿no? Se habían destacado, no podían quedarse aquí en Supe. Entonces todos ellos suben a los barcos de Cochrane. Cochrane se había reunido en Huacho la primera división naval conformada por la fragata de guerra O'Higgins, por el navío San Martín y el navío Galvarino, ¿ya? Y había recibido la llegada de la segunda división naval al mando del almirante Blanco Encalada, que había llegado aquí con la Lautaro y con el bergantín Pueyrredón, que tenía el nombre del primer presidente de Argentina, ¿no? De modo que había pues varios barcos, varios buques de guerra que estaban aquí en la zona, y Cochrane va a permitir y va a recibir a Andrés Reyes Buitrón, a Francisco Vidal y Laos, a Cayetano Requena, el párroco, que luego va a ser, repito, capellán del Ejército Libertador, y a cerca de 100 negros que suben a los barcos de Cochrane, porque según señala el propio Cochrane en sus memorias, estaban muy comprometidos. Ahora, una pregunta con respecto a lo que has mencionado. ¿Era para enaltecer la mística, el poner el nombre de prácticamente de héroes latinoamericanos? Porque Lautaro, por ejemplo, es un héroe, si no me equivoco, mapuche. Así es. Que contra la resistencia española, pero la pregunta es ¿por qué no le pusieron nombres ingleses? ¿No? O sea, si Lord Cochrane después era era el que estaba comandando, le pusieron nombres de héroes latinoamericanos. Efectivamente. Y el Lautaro, exactamente, Lautaro era una de las fragatas de guerra más importantes que estuvo atacando el puerto del Callao. Y luego vino a Huacho. ¿Fue esa la idea de Lord Cochrane o es que es en Chile donde se decide? No. En realidad hay que hacer un poquito más atrás y señalar que cuando don José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, el gran don José de San Martín estuvo estudiando en Europa, en España, ¿no? Junto con Simón Bolívar, libertador de Venezuela, Colombia y autor de la batalla de Junín, Ayacucho en Perú, junto con Francisco de Miranda. Es el gran maestro. El gran maestro. Ellos forman una logia que se llamó la Gran Reunión Americana. Al principio, porque reunía, como tú puedes ver, a gente como Bolívar, que era de Venezuela y Colombia, a gente como San Martín, que era del sur, norte y sur, a gente como Francisco de Miranda y otros, y la Gran Reunión Americana. Luego... ¿Estuvo ahí O'Higgins? Estuvo O'Higgins. O sea, y justamente... O'Higgins, uno de los más grandes independentistas de Chile. San Martín, uno de los más grandes independentistas de la corriente libertadora del sur, y Simón amado Bolívar en Argentina, y Simón Bolívar, uno de los más grandes estrategas militares, todos ellos adiestrados
por Francisco de Miranda. Por Francisco de El Miranda. más grande internacionalista, Así es. participante de la batalla de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Así es. Y Así la... es. Y un gran americano, un gran patriota americano, Francisco de Ahí- Miranda. allí habría ni Y allí en un momento determinado, la Gran Reunión Americana cambió de nombre y Francisco de Miranda propuso ponerle el nombre de lo que ellos sabían y conocían que había sido los dominios de los hombres originarios, que habían sido despojados de sus tierras por los españoles, y entonces Bernardo O'Higgins, que había nacido en la Capitanía General de Chile, propuso el nombre de la logia Lautaro, en homenaje al guerrero mapuche que se rebeló contra los españoles y que los mapuches pelearon casi más de un siglo, Claro. y prácticamente nunca fueron derrotados Así es. por los españoles. Muy bien. Volviendo a la vida de Francisco Vidal, es cierto que la primera misión que le da Lord Cochrane a Francisco Vidal es dar captura a una nave llamada La Prueba. Efectivamente, en 1819 Cochrane hace 2 cruceros navales. Ujú. El primero de ellos parte de Valparaíso en enero de 1819 y retorna en junio de ese año. Ujú. Es en ese crucero primero donde se va a producir el ataque a la fortaleza del Callao, la llegada al puerto de Huacho, la toma de Huaura, el grito de libertad de Supe, el enrolamiento de los supanos en los barcos de Cochrane. Ahí donde nace Y van y retornan a Valparaíso, ¿no? El lugar de zarpe de la expedición naval de Cochrane, el crucero naval de Cochrane. Pero en septiembre de 1819 viene el segundo crucero naval de Cochrane. Y en ese segundo crucero naval de Cochrane, ya Francisco Vidal y Laos era un protagonista de las principales acciones militares. Ahora, hacemos una de ellas es La Prueba. Ah, muy bien. La captura del barco español La Prueba, que lo persiguen hasta la isla de Puná, La isla, en el claro. Ecuador. Así es. A ver, ¿la captura de La Prueba es antes o después de la primera hazaña genial de Francisco Vidal, que fue la toma de Valdivia? Antes, Antes. así es. Fue antes. La toma de Valdivia se va a producir el 3 de febrero de 1820. La pregunta es, ¿es cierto que la toma de Valdivia fue una proeza militar que constó solo de 24 hombres? O sea, 24 hombres No. hicieron el asalto a la toma de Valdivia. Porque eso es dato lo que esté... Ya, mira, a ver. en realidad el fuerte de Valdivia era la fortificación más importante en toda América del Sur, y no diré que era mayor que la fortaleza Real Felipe del Callao, pero sí tenía una configuración militar distinta, Ujú. porque había que entrar por unos canales Ya. y a ambos lados había fortificaciones y había una serie de castillos, de modo que Cochrane tiene que reunir casi 300 hombres Ujú. para poder tener opción de capturar el fuerte de Valdivia. Ya. Y lo que va a hacer Francisco Vidal y Laos es, con cerca de 60 hombres que le encarga Cochrane, que era un oficial de guerra, oficial de mar, capitán de mar y guerra, que había peleado en las guerras napoleónicas en Claro. Europa contra Napoleón Bonaparte, inmediatamente sopesó y le hizo la ecografía a Francisco Vidal y le encargó. Y no se equivocó. Y acertó. Y no se equivocó. Y acertó totalmente, porque al encargar Cochrane el asalto del castillo de San Carlos en el fuerte Valdivia al gran supano, ante cuyas plantas estamos aquí, Francisco Vidal y Laos, con 60 hombres capturó el castillo de San Carlos, Ujú. donde habían 600 tropas españolas. Mira la audacia, mira el valor, el coraje, el patriotismo heroico de los hombres que ha dado esta tierra de Supe. Así es. ¿No? Muy bien. Entonces, la toma después de la toma de la... La famosa frase, Dale. donde va mi... donde entra mi gorro, entro yo. Exactamente. ¿No?
Esa fue la frase de Francisco Vidal. de Francisco Vidal cuando hacen el escalamiento Ujú. desde el foso del castillo, ¿Ya? ¿no? Hacen el escalamiento en la oscuridad de la noche, recibiendo el fuego graneado de los fusileros españoles que en número de 600 defendían ese castillo, Ujú. ¿no? Y él lanza la gorra adentro y señala pues el famoso grito: donde va mi gorra voy yo. Lord Cochrane lo menciona en el parte de guerra al sultano Francisco Vidal Laos con su nombre propio, algo que es poco usual, Ujú. salvo en las acciones distinguidas. Proezas grandes, ¿no? En proezas grandes. Y desde allí, Lord Cochrane le puso al castillo de San Carlos el Castillo de Vidal. Y Bernardo Higgins, primer presidente de Chile, continuó denominando como Castillo de Vidal al Castillo del Fuerte de Valdivia, en Chile, tomado por este heroico caballero supano. Ahora, ¿no? la gran pregunta, Lucho, Oces, es la siguiente. ¿Cómo un civil sin ninguna preparación militar hizo esta proeza práctica? A un civil que entra a guerra se le considera como un miliciano. ¿Cómo un miliciano con características, digamos, de buen nadador, de buen agricultor, de buen jinete, pudo haber hecho estas hazañas que prácticamente pues está preparado para hombres que se preparan previamente para la guerra, es decir, los militares? Sí, efectivamente, pero el militar, antes de ser militar, comienza siendo un civil. Claro. El militar recibe las destrezas y recibe las capacidades y las... Pero los civiles tienen poca probabilidad de resistir una guerra, ¿no? Porque no tienen la Pero preparación. estamos hablando de Francisco Vidal, que no era un civil como cualquier otro. sino Era que un joven distinguido. Era un hombre laborioso, Ujú. un hombre del campo, un hombre acostumbrado al trabajo rudo. Y muy inteligente. Un hombre con una inteligencia superlativa. Llegó a ser presidente del Perú En 2 oportunidades. en 2 oportunidades. ¿no? Breve, pero Breve pero sustanciosa. Sustanciosa. ¿no? Y de modo que estamos hablando de un hombre de una gran inteligencia, Ujú. de una gran capacidad intelectual, de una gran, sobre todo de un gran compromiso idealista con la causa de la patria, con la causa de la libertad, con la causa de la independencia, por la cual él estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio, incluso el de su propia vida. muy bien. Volvemos cuando él naufraga. Vamos a esa escena. Él naufraga en Guarmey, es rescatado por unos bandoleros que lo llevan a Pativilca. Él escapa de los bandoleros y viene aquí a Supe. Así es. Viene aquí a Supe. Y es cierto que aquí en Supe recibe por primera vez la tentación del dinero, porque los realistas españoles lo buscan para decir que se uniera a la causa de ellos y que, en fin, él pasara al otro bando, que era el bando oficial del Estado virreinal. ¿Es cierto eso? Es cierto, completamente cierto. Ya para ese momento, ya San Martín le había colocado el apelativo de el primer soldado del Perú, que ese es el nombre con el que se le conoce en la historia. Ese honor de ser el primer soldado del Perú lo ponen después de la gesta Valdivia. Después de la gesta de Valdivia, Ujú. ¿no? Después de la gesta de Valdivia, y justamente por su arrojo, por su heroísmo, por su acción distinguida en la toma del castillo de San Carlos, castillo de Vidal hasta hoy, en la fortaleza de Valdivia de Chile, ¿no? Es que San Martín le encarga, previamente a su llegada, que él venga a preparar el terreno y a generar las condiciones y a hacer la labor también pues, de inteligencia y espionaje para que San Martín pueda encontrar la mejor información cuando llegara. Claro. Y es capturado por bandoleros Así es. en las Zorras, en Guarmey. En Guarmey. Lo traen a Pativilca, logra fugarse, viene a Supe, como tú bien señalas, Elvis, aquí los españoles le ofrecen, ¿no? Prebendas, le ofrecen dinero. Pago. Dinero para que él pueda abandonar la causa patriota, para que él pueda dar la información que los españoles requerían. Pero él en absoluto asumió eso. Por el contrario, más bien tomó prisioneros a 150 milicianos y llevó más de 500 reses y caballos desde Supe al cuartel general de Huaura, donde ya estaba
en diciembre de 1920, don José de San Martín. Ya te me has adelantado, Lucho. Eso es lo que te iba a preguntar. Es cierto que él rechaza y empieza a ser perseguido porque lo estaban buscando para matar a Francisco Vidal aquí en Supe. Claro. Y él se esconde, conocedor muy bien de la zona, y espera la llegada de San Martín. Así es. Cuando llega a San Martín, hace otra... O sea, es extraordinario. Si pudieran llevar, Dios mío, el fondo de compensación para la cultura en el Perú, es algo que no existe. Pero si se pudiera llevar la vida y obra pública de Francisco Vidal, sería extraordinario. Es cierto que Francisco Vidal logra capturar 150 prisioneros y 500 caballos y los pone a disposición de San Martín. Eso es parte, pues, de hechos de película, ¿no? Al pecho de ficción. ¿Cómo hace esa proeza? ¿Y dónde? La realidad siempre supera la ficción, a la mayor de las fantasías. Y efectivamente... Eso parece más las hazañas del zorro, ¿no? Las hazañas de Francisco Vidal y Laos, ¿no? Un hombre del cual todos los peruanos estamos orgullosos, y obviamente los supanos lo tienen en el centro de su plaza de armas con todo orgullo y con todo el mérito, ¿eh? Y con todo el derecho y el mérito que le corresponde, y que creo yo que no se le hace la justicia adecuada. Coincido contigo, porque efectivamente los valores de la nacionalidad, la forja del alma nacional en el Perú, requiere de que las hazañas de Vidal sean difundidas y conocidas para que los jóvenes puedan asumir los valores de la patria, los valores ideales de construir siempre una sociedad nueva y mejor, que es lo que quería Francisco Vidal. Muy bien. ¿Cómo se da en dónde captura a los 150 prisioneros y los 500 caballos? ¿Dónde hace esa proeza? Bueno, pues eso ha tenido que haberse hecho en todo el valle, ¿no? Claro. En todo el valle. Y lo que da una idea de que todo el pueblo de Supe ha participado y ha apoyado. Porque tú no puedes capturar a 150 españoles si no tienes el apoyo de todo el pueblo. Así es. ¿No? Y no puedes reunir 500 caballos y reses si no tienes el compromiso decidido del pueblo de Supe, del valle de Supe, de su pueblo, de su puerto, de su campiña, de su valle supano, que se comprometió totalmente, corriendo grave riesgo y grave peligro, ¿no? Porque si hubieran sido derrotados San Martín y los patriotas, Supe, al igual que Guaura, seguramente hubiera sido arrasado, pues, ¿no? Y ahí reza bien la frase que dice: la historia la hacen los pueblos. Así es. ¿No? La historia la hacen los pueblos. Con grandes hombres que se convierten en los conductores geniales, ¿no? Como es el caso de Francisco Vidal. Ahora, llega Francisco Vidal a Guaura, se pone a las órdenes de don José de San Martín, pero ya con un otro grado militar. Él me parece que ya llega a ser teniente, si no me equivoco. Sí, y le dan una responsabilidad mayor, que tú la conoces. Ajá. Y que es la de organizar las montoneras. Las montoneras. Mira, Francisco Vidal y Laos realmente es un hombre extraordinario. Es un hombre que las palabras solamente se acercan no podrían un poco, describir, ¿no? No se podrían acercan describir un poco nuestras palabras a la dimensión y la estatura moral, patriótica, heroica y de estadista. De estadista digo porque fue presidente del Perú 2 veces, ¿ya? Y realmente Francisco Vidal, cuando San Martín desde Guaura se queda casi 8 meses en el cuartel general de Guaura, los españoles se retiran de Lima hacia el sur. El 8 de julio. El 8 de julio de 1821. Y San Martín envía unas semanas antes a Francisco Vidal y Laos a organizar montoneras en la Sierra Central para respaldar el trabajo que estaba haciendo la División Vanguardia con 500 jinetes a caballo, incluyendo los granaderos a caballo, con Antonio Álvarez de Arenales. El general español converso a la independencia, ¿no? Converso a la independencia. Y dice que Álvarez de Arenales, que tiene su mención en reconocer también las proezas, porque es otro militar nunca vencido, fue converso gracias a las ideas de una
guerrillera o montonera argentina, que es el que hace beber las ideas independistas a Álvarez de Arenales. ¿Eso es cierto? Las mujeres han jugado un papel muy importante. Siguen jugando un papel muy importante. Han jugado y continúan y continuarán jugando Así es. un papel importante en la vida de todos los varones y en la vida de la sociedad y en la gesta de los hechos históricos. En la épica libertadora tenemos a Juana Azurduy, Gracias. ¿no? Por ejemplo, una mujer de la cual el Estado Bolivia ha hecho una película, ¿no? El gobierno de Evo Morales. Juana Azurduy, la guerrillera de la Patria Grande. Y San Martín tenía un grupo de damas argentinas que se llamaban las patricias, que eran justamente las encargadas de hacer trabajo de Concientización, y convencimiento adoctrinamiento. y de adoctrinamiento y de sacar del bando realista, ¿no? Y pasar al bando patriota Uno de ellos, a muchos oficiales uno de españoles. ellos es Álvarez de Arenales, que recibe la misión de marchar hacia la Sierra Central al lado de el gran genial Francisco Vidal y Laos, que organiza la montonera. Que organiza la... Tú sabes que las mujeres... es cierto que es en esa batalla herido gravemente Francisco Vidal. Efectivamente. Ustedes pueden revisar, los jóvenes estudiantes de SUPE, la información que hay en internet, aunque a veces hay información un poco confusa también, Claro. pero está muy claramente señalada varias de las cosas que estamos señalando, no todas, por cierto, y ahí se señala con mucha claridad que cuando San Martín se entera de la retirada de la tropa española de Lima, que abandona Lima el 8 de julio de 1821, San Martín entra a Lima el día 10 de julio de 1821, el 15 de julio hace la declaración de la independencia en el Cabildo Municipalidad de Lima y el 28 de julio de 1821 proclama la independencia del Perú, y entonces en ese contexto San Martín envía a Francisco Vidal. A Francisco Vidal a respaldar el trabajo de Álvarez de Arenales organizando las montoneras. Vidal y Laos fue jefe de montoneras andinas. El soldado montonero era el guerrillero andino, el hombre de la sierra, que se incorpora y hace su propio espacio organizado. No entra al Ejército Libertador, organiza sus propias columnas. Ahora, hay dos características que en el viaje me comentabas tú, Lucho Oces. Para organizar las montoneras es tan difícil que hay dos características que tienes que cumplir como requisito para que seas el líder. A ver si me la comentas. Bueno, las montoneras estaban formadas por hombres originarios, hombres andinos, hombres de la sierra, que son hombres muy serenos, muy calmados, pero acostumbrados al trabajo rudo. Y a una geografía accidentada. Y a una geografía accidentada, contrastada y violenta como son los Andes peruanos, de la cual el historiador Arnold Toynbee decía que el gran mérito del imperio incaico había sido derrotar el reto de la adversidad geográfica. Ya esa adversidad geográfica, ese todo que es adverso, todo que es en contra, fue derrotado por el hombre andino. De modo que el hombre andino ha logrado aclimatar, cultivar plantas, hacer agricultura de altura. Domar la naturaleza. Así es. Domar la naturaleza, ¿no? Cultivar especies propias y ahí mismo también, con mucho tesón, con mucha fortaleza, con mucho esfuerzo, es un hombre acostumbrado a tareas duras. Claro. Ahora, dentro de ese contexto es el que Vidal llega a protagonizar un hecho que casi le cuesta la vida, que es exactamente perseguir en hechos guerrilleros a la tropa española que huía de Lima. El ejército regular de los españoles. El ejército regular español que huía de Lima. Cuando salen los españoles de Lima, suben a la sierra a hacerse fuertes en los Andes, a conectarse con la Serna, a conectarse con Canterac, ¿no? Y con la retaguardia del ejército realista que estaba en la zona del Alto Perú, Cusco y Puno, ¿no? Y pero no te he dejado terminar, y la disculpa es el caso. No. ¿Cuáles son esas dos características que
que una montonera aceptaban para que alguien sea líder? En este caso, Francisco Vidal. En primer lugar, tiene que ser un hombre firme, un hombre fuerte, un hombre rudo. Que en la práctica... ¿no? Porque tú te dices, cuando tú vas a la sierra, el hombre andino te dice, ¿no? ¿Dónde queda tu estancia? Aquícito nomás, dice, ¿no? Caminas toda la mañana, toda la tarde y no llegas. Y dice, ya falta poco, dice, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a grandes esfuerzos, a grandes trabajos, a grandes faenas. De modo que hay que tener esa condición física y también la dimensión espiritual que tenía Francisco Vidal y Laos, de tener pues todos los atributos para ser reconocido como jefe de montoneras. Ahora, para que Francisco Vidal sea herido casi de muerte es porque justamente se cumple uno de los principios que las montoneras te aceptaban, era no hablar mucho y hacer más. Es decir, si vamos a batalla, tú tienes que demostrar que vas en la primera línea de batalla. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y dentro de eso empieza el primer respeto y el liderazgo pues, del hombre que va a morir en batalla o arriesga su vida en batalla y demuestra que puede sobrevivir. Desde épocas muy tempranas, el hombre andino sabe que siempre el liderazgo en los Andes, en la Sierra del Perú, lo tiene el hombre más hábil, el hombre más capaz, el hombre más valiente en este caso. Claro. Muy bien. Las montoneras eran las guerrillas que por años, antes de la llegada de San Martín, asolaban, tomaban a mención de pena de muerte como pena capital, si los capturaban, a los españoles. Era la resistencia peruana, en este caso, contra los españoles. Exactamente. Y los ecos de las montoneras hay que encontrarlos, las raíces de las montoneras hay que encontrarlas en las grandes rebeliones andinas de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, 40 años antes que llegue San Martín, ya desde ahí, 1780, claro, ¿no? Que es la gran rebelión andina, la gran rebelión tupacamarista, que va a desarrollar el riesgo más grande para las posesiones coloniales españolas en toda América, ¿no? Y entonces que también resonó en el mundo, pues, ¿no? Ocurrió en 1780. La Revolución Francesa es de 1789, de modo que la Revolución tupacamarista es anterior a ese paradigma universal occidental que es la Revolución Francesa. Y además, Túpac Amaru fue el primero que dio la libertad a la raza negra, ¿cómo se llama? A los esclavos. A los esclavos, a despecho que algunos creen que fue Ramón Castilla el libertador de la raza negra, lo cual no es cierto, porque antes de Ramón Castilla, San Martín dio la ley de vientres, ¿no? Liberando que todo vientre voy a ponerle un freno a Lucho para no desconcentrarnos de Francisco Vidal, Lucho, pero está bien tu análisis, estás en lo más correcto. Sobre las montoneras, ¿cuál era el papel de las rabonas, que eran las mujeres guerrilleras? Mira, como repito, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, 1780. Juan Santos Tatahualpa, 1742, en el Gran Pajonal, en la selva central. Esas son las raíces de las montoneras andinas y amazónicas. Y en 1814, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua hacen la rebelión en Cusco, Puno, Arequipa. Habiendo luchado con Túpac Amaru, ¿no? En un momento luchó contra Túpac Amaru, Pumacahua, pero luego se rebela contra los españoles 34 años después, en 1814, ¿no? Y la montonera de Basilio Auqui, en la zona de Cangallo, como los morochucos ayacuchanos, la montonera de Basilio Auqui participó 7 años después en la lucha de la etapa sanmartiniana y venía desde la época de 1814 la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Y quiero terminar las montoneras, cuyo jefe fue este gran supano Francisco Vidal y Laos. Quiero terminar señalando que para la gran historiadora y maestra sanmarquina Ela Dunbar Temple, profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, mi alma mater, Ela Dunbar Temple señala lo siguiente: las montoneras andinas son el aporte más singular de los peruanos a la lucha por su propia independencia. Muy bien. Continuando con la vida histórica de Francisco Vidal,
después de haber estado herido, él se recupera muchos meses, ¿no? Él estuvo recuperándose muchos meses, se va a San Martín y llega Bolívar y él se presenta ante Bolívar, ¿no? ¿Qué sabemos de esa parte de la historia? Bueno, no le fue bien con Bolívar, ¿no? Bolívar era una personalidad muy avasalladora, una personalidad absolutista, distinta a la de San Martín. Uh-huh. Que era más democrática, ¿no? San Martín era un hombre más desprendido y mucho más modesto, ¿no? Uh-huh. Bolívar, en cambio, era una personalidad un tanto más egocéntrica, pero no le quiero quitar el mérito a ninguno de ellos, por supuesto. Porque ambos son, tanto don José de San Martín como Simón Bolívar, son los grandes libertadores americanos, ¿no? Simón Bolívar, hay una película que le recomiendo, se llama El Libertador, y en esa película, iniciando nada más, se señala que Bolívar hizo el doble de campañas militares que el gran Alejandro Magno, un gran personaje de la historia universal, ¿no? Bueno, se presenta Francisco Vidal con Bolívar. ¿Qué pasó? Que con Bolívar no se llevó bien, Vidal. No se llevó bien y al final tuvo hasta una guerra, ¿no? Porque él participa en la guerra de la Gran Colombia. Exactamente. Él no tuvo ninguna responsabilidad de primer rango con Bolívar, no bien fue relegado con Simón Bolívar, y cuando Simón Bolívar proclama la Constitución vitalicia, ¿no? Él se opone. Él se opone y obviamente Bolívar pues lo aísla, lo pone frente a él, se pone frente a Bolívar, y luego pues esa Constitución vitalicia no duró ni siquiera un año y se suponía que debía durar toda la vida hasta que Bolívar se muera, ¿no? Pero Bolívar tuvo que retornar a la Gran Colombia, así se llamaba, lo que hoy es Venezuela y Colombia. Colombia y Ecuador también, ¿no? Sí, y Ecuador. Parte de Ecuador. Bolívar tuvo que retornar y ahí los peruanos rompimos con él, y entonces Bolívar se molesta y se produce la guerra contra la Gran Colombia. Que perdieron ellos. Que nosotros la pudimos ganar y en la cual Francisco Vidal desarrolla una actitud heroica, como ya pues nos tiene acostumbrados este caballero, ¿no? Claro, muy bien. Luego, ¿qué continúa? Bueno, luego viene los gobiernos, porque también me parece que la anarquía militar, ¿no? Me parece que estuvo también en una gesta con el primer presidente cuasi ecuatoriano, Lamar, ¿no? Estuvo con Lamar. En 1828. En 1828. Exactamente, ¿no? Pero empiezan las guerras civiles. Empieza el militarismo infausto después de la post-independencia. El militarismo un poco porque en el país no había instituciones. Y lo único que estaba consolidado y constituido era el ejército. ¿Ya? Que además era un ejército irregular. Como bien lo ha señalado el coronel Enrique Gargurevich, ¿no? Que ha estado presente aquí en SUPE el 5 de abril. Es un ejército peruano que va a nacer con milicianos en Ica, con gente de pueblo que no eran soldados, ¿no? Que va a ser engrosado por San Martín con la Legión Peruana, que habían sido montoneros muchos de ellos. Claro. Esos son los orígenes del ejército peruano. Entonces, el ejército peruano era pues probablemente la única institución sólida, dinámica y activa en los años de la independencia, y todos los generales que habían participado en las luchas por la independencia del Perú se consideraban con derecho a ser presidente del Perú, ¿no? De modo que se produce lo que se va a llamar el primer militarismo, de 1821 a 1872, ¿no? Son pues 51 años de gobiernos militares. Se cumple lo que dijo en la despedida de San Martín, ¿no? Hay una frase en la carta de despedida hacia el Congreso que dice: si no se ordena, la anarquía os va a devorar. Por ahí va la frase, ¿no? Exacto. Es premonitorio la frase de San Martín. Lo que pasa es que San Martín era un hombre de Estado. No solo era un hombre, no solo era un soldado, no solo era un militar, era un hombre cultísimo, que leía sus obras
Su biblioteca personal estaba con libros en francés, ¿Es cierto que con libros en inglés. sufría de insomnio y por eso tenía una predilección por la lectura? ¿Sabes algo de ese dato? Bueno, San Martín era un hombre que tenía varias dolencias, Ujú. ¿no? Varias dolencias. Y uno de ellos podría haber sido el insomnio. Claro. Sufría el estómago, sufría de jaquecas Ujú. y de dolores de cabeza muy fuertes y terribles. Pero tenía ¿no? una esposa muy, muy joven, ¿no? Ah, bueno, claro. Cuando se casó con ella tenía 16 años, me parece, la esposa de San 16 Martín. años. Imagínate. Sí. Muy bien. Volviendo a la vida pública, a veces nos perdemos por complementar pues, ¿no? la historia que es tan extraordinaria de la Sí, independencia. es verdad. Bueno, volviendo a la vida pública de Francisco Vidal, ¿qué pasa después De Bolívar. de Bolívar? Bueno, después de Bolívar, ya... Después de la guerra con la Gran Colombia, por mérito propio, ya Francisco Vidal y Laos ya puede ser un general del ejército peruano. el 34, 1834, llega a ser presidente. Y miren cuáles son sus orígenes. A ver. Un agricultor de Supe, Ujú. un civil, un hombre del campo, un hombre con un patriotismo heroico, un idealismo exacerbado, va a llegar a ser general del ejército peruano. Esos son los orígenes del ejército peruano. General de división llegó a ser, ¿no? Así es, el general Francisco Vidal y Laos, En base a méritos. en base a méritos ¿Y ahora cómo? heroicos. ¿Qué diferencia? Ahora, ¿cómo se hacen los generales? En base a los apellidos. Bueno, No de guerras ganadas, ¿no? esperemos que también pues sea por las calidades Con la excepción- profesionales, ¿no? Con la excepción de un militar que en vida lo estoy admirando, que es Quiabra, ¿no? Que me parece un militar coherente, un poco de las hazañas que hizo muchos de nuestros militares. Quiabra fue héroe de la guerra de la pacificación contra los grupos subversivos y también héroe de la guerra con el CENEPA, ¿no? Quiabra, que es uno de los pocos militares con renombre que por ahí todavía sobreviven en nuestro país. Y Bueno, hay otros. Y hay otros. Y hay también muchos Hay otros. muchos otros, ¿no? Así es. Muy bien, Lucho, volviendo a Vidal. ¿Qué pasa con Vidal cuando fue desterrado a Chile? ¿En qué etapa de su vida fue desterrado a Chile? Bueno, justamente fue desterrado a Chile en la época de los caudillos militares, en la época de la anarquía militar, en la época en la que muy bien ha señalado Manuel González Prada, que era pues la hora de los espadones, ¿no? Donde los escribanos y letrados iban detrás del coronel 4 balazos, ¿no? En ese contexto, él es desterrado a Chile, pero luego él va a retornar en los años de 1832-33 y va a jugar un papel muy importante al lado... Es allí donde él llega a ser presidente, ¿no? Al su retorno. Exactamente. Del 34, me parece. Él ha sido presidente ¿Del 32? del 35 sí, del 35 al 36. Al 36. En su primer periodo y, bueno, su primera gestión como presidente del Perú y luego Del 44. del 42 Del 42 al 43. al 43, ¿no? Presidente del Perú, prácticamente en 2 periodos, en dos gestiones, ¿no? Que son cortas, Ajá. pero que son Significativas. y muy importantes. En la segunda impulsó la educación de tal manera que uno se queda sorprendido, pues, ¿no? Efectivamente, mira, en esa segunda, en la que impulsa la educación, como tú bien señalas, él es el responsable de llevar a la Facultad de San Fernando, al Colegio Real de San Fernando, la famosa Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos que existe hasta hoy, al gran profesor Cayetano Heredia, Así. que es el maestro De maestros. maestro de maestros de la medicina peruana y cuyo nombre lleva una universidad, Cayetano Heredia, llevado por el supano Francisco Vidal y Laos. Y al convictorio de San Carlos, la casona del Parque Universitario, la antigua Universidad de San Marcos, lo llevó al gran Bartolomé Herrera. ¿no? Imagínate, el nivel académico de que personalidad, con ¿no? el que él se codeaba Francisco Vidal y Laos, ¿no? Ahora, con ese tipo de hombres, ¿no? En la Confederación Peruano-Boliviana, cuando llega el famoso general boliviano, se me va de la memoria, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, ¿él pelea en contra de Santa Cruz?
Sí, él estuvo apoyando a Orbegoso. Orbegoso. Que Orbegoso formó el Estado norperuano en la Asamblea de Huaura en 1836. Claro. ¿no? Y con el Estado surperuano y el Estado boliviano formaron ese año de 1836 la Confederación Perú-Boliviana. Ahí las batallas fueron en Yungay, ¿no? En Huaylas, sí. en Huaylas, en Yungay, en Huaraz, me parece que es donde se desarrolla. Exactamente. Donde pierde, pues, Es un momento en el cual Vidal está en un lado primero y luego en un momento está con Orbegoso y en otro momento está apoyando a Agustín Gamarra, que estaba en contra de la Confederación. Claro. ¿Ya? Pero al final se quedó en contra de la Confederación. Eso fue su postura final, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, en la vida pública ha sucedido muchas cosas. Dentro de ellos, el hecho famoso, pues, de Francisco Vidal de haber estado como presidente, ¿no? Como presidente. Bueno, él se retira de la vida política del poder en la segunda oportunidad por no encontrar una guerra civil, no enfrenta al usurpador. Tengo entendido un militar que toma el Estado y logra, pues, él deponer el poder y se retira porque estuvo solo un año también el segundo gobierno. Es muy revelador lo que tú acabas de señalar, porque nos da una idea de la dimensión espiritual, la grandeza de espíritu que tenía Francisco Vidal Laos, porque ya era un hombre que había visto, pues, las luchas entre caudillos militares, el enorme esfuerzo, el enorme costo en vidas, en bienes y en propiedades que había significado la lucha por la independencia, ¿no? Y que él, pues, haciendo honor a eso, pues, no quiere promover más el enfrentamiento entre peruanos, ¿no? Quiero decir que conversábamos en el camino también que él partió de Huaura en un momento determinado, que llega a Lima, y Lima estaba siendo asolada por un bandolero famoso, claro. El famoso negro que según la tradición de Ricardo Palma es el único negro que se sentó en la silla del presidente del Perú, porque el presidente estaba en campaña en el sur y entró a Palacio de Gobierno, el negro León Escobar. Y Vidal lo ordenan a Vidal a capturarlo, ¿no? Y Vidal llega a Lima, lo reduce, lo captura y lo manda a fusilar al negro León Escobar, ¿no? Vidal y Laos también es un hombre... Lo captura y lo fusila en la plaza de Lima. En la plaza de armas de Lima. Como un acto, como un acto de ejemplo, pues, ante la sedición de un delincuente en ese momento, ¿no? Efectivamente, era en la época del bandolerismo, era la época de la anarquía militar, era una época de lucha de caudillos, ¿no? Era una época en la que circulaban muchas armas, la raza negra había estado liberada, no había tampoco mucha oportunidad laboral y algunos negros se dedicaron al bandolerismo, ¿no? El caso de León Escobar. Tal vez algunos datos dentro de los libros es que no hemos podido tratar porque a veces la memoria no es tan prodigiosa como la que tiene mi amigo Lucho Oces. Muchas gracias. Y que bueno, es ni tan, tanto tampoco. Es tan particular, porque tú eres un hombre de la carrera de Derecho. ¿Cómo así te apasionaste por la historia? Bueno, pues efectivamente yo soy graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos de Lima, pero mi curso favorito desde la época escolar era el curso de Historia del Perú, ¿no? Yo tenía los libros de Gustavo Pons Musso, ¿no? Y no estaba completa la colección de Jorge Basadre, pero habían algunos libros de Jorge Basadre en mi casa, ¿no? Que los devoraste. Y que lo devoraba yo seguramente, así es, ¿no? Y también quiero decir que yo he sido profesor aquí en Barranca. Y en muchas academias. En Barranca, sí, en Huacho, en Chancay también. Muy bien. Estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Maestro, encantado. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a esta plaza tan hermosa y al lado de este caballero ilustre al que le rendimos los homenajes que se merecen. Y los honores que le corresponden, ¿no? Así es. Una breve reflexión. No nos cansaremos de pedir que el Estado, dígase el gobierno regional, tenga por fin una dirección de cultura
muy necesaria. Que los municipios impulsen la historia local, que no lo están haciendo las instituciones formativas, y que por fin tengamos la historia viva de los mejores hombres que ha dado los pueblos de la región Lima, como un testimonio vivo del ejemplo que hay que seguir. En estos tiempos donde se vive una filosofía de lo material, volver a la historia para ver que lo espiritual es lo que trasciende, ¿no? Así es. Mucho se puede, la mayoría busca pues enriquecerse, pero pocos buscamos el bien común, que es trascendental en los hechos intelectuales, en los hechos artísticos y en los hechos de las proezas a favor de las grandes mayorías. La historia forja el alma de la nación. Y la historia de la región Lima es una historia riquísima que hay que poner en valor y que hay que convertir de una ventaja comparativa en una ventaja competitiva, ¿no? Basadre decía, con esto acabo, si me permites, sí, por supuesto, que la historia es una empresa contra el empequeñecimiento del espíritu. Vale decir, es una empresa para engrandecer el espíritu de los hombres de la región Lima. Muy bien. Estimados amigos, muchísimas gracias. Hemos estado... Muchas gracias a ti, Elvis. Más de una hora. Sí, más de una hora. Más de una hora. Caramba. Es apasionante la historia. Sí, la verdad que sí. Y nos hemos venido hasta aquí, hasta el lugar. Gracias a la inspiración. A la inspiración de Francisco de este Vial. gran hombre de la historia del Perú, ¿no? Este gran supano que es Francisco Vial y Laos. Amables televidentes, muchísimas gracias por su atención. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Supe, distrito milenario de gente alegre y acogedora, donde nació la civilización más antigua de América y surgió el conocimiento y la agricultura hace 5.000 años, cuyos pobladores, de generación en generación, han sido herederos del legado de Caral y los orígenes de la civilización, que vio nacer a personajes ilustres como Francisco Vidal Laos, distrito donde se dio el primer grito de libertad en el Perú. A Supe, ciudad hermosa, alegre y señorial, le canto estas coplas con todo el corazón. Orgullo de mi patria al norte del país, bañada por las aguas de nuestro litoral. Sus ruinas caraleña muestran la humanidad, el pasado glorioso que hubo en el Perú. Su historia, su campiña, su caleta Vidal, enmarca con laureles su nombre en mi nación. A Supe con amor, yo siempre elevaré un canto de victoria por nuestra libertad. Honor y gratitud te debemos a ti, por ser mi ciudad hermosa donde yo un día nací. Su tierra cobijado hombres de gran valor, que lucharon por causa de nuestra libertad. Entre ellos el soldado primero del Perú, Francisco Vidal, fue nuestro héroe nacional. El Porvenir, las minas, Magdalena, Limán, Pumacana, el Molino y el Gran San Nicolás, son pueblos que circundan a mi linda ciudad. Unidos todos ellos el progreso obtendrán. A Supe con amor, yo siempre elevaré un canto de victoria por nuestra libertad. Honor y gratitud te debemos a ti, por ser mi ciudad hermosa donde yo un día nací.
Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas.